contenido de valor con gente importante para nosotros que nos va a traer cosas y noticias y sobre todo recomendaciones. Por ahí escuché para hacer muchas cosas con este tema de lo que ha pasado en Venezuela. Ya vamos a tocar un poquito más ese tema. Esto llega a ustedes gracias a la dirección de Astrid Lagavana y la producción de Carmen Ávila, productora estrella. Tenemos también un panelista espectacular llamado Iván que está con nosotros, Richard Tobón en los controles como panelista y Felipe el Panda Velázquez, su querendón. Aquí lo tenemos. Richard, cuéntanos un poquito más. Su querendón. Buenas noches, señores. Gracias por estar siempre conectados, recordando las coordenadas para escucharnos desde cualquier parte del mundo y no solo escucharnos, sino participar también. www.power100fm.com. Por ese enlace, ustedes se meten en Google y desde cualquier parte del mundo, no solo escucharnos, ahí hay un chat interactivo que usted puede preguntar. Hoy tenemos un programa espectacular, señores, porque, como dijo el Panda, contenido de valor, vamos a tener un equipo multidisciplinario. Así se dice. Yo recuerdo cuando me mencionaba esa palabra, me daba miedo. Sí. Porque bueno, nada, tenemos ingenieros, tenemos una parte muy importante que se complementa, que hacen ahí una fusión importante, que es la parte de los ministros voluntarios, cómo ellos se amalgaman para trabajar en conjunto y llevarle bienestar a todas las personas y buena información. Yo quiero, antes de comenzar, presentar por acá a nuestros invitados. Tenemos lo voy a llamar mejor los José, para no enredarme con los apellidos. Muy bien. Tenemos al ingeniero José, representante de Jack Ingeniero, ¿sí? Correcto. Fuerte aplauso para José. Bienvenido, José. Acércate por allí al micrófono. Eso. Gracias por su invitación. Pues aquí un gusto estar con ustedes. Seguro, seguro. Y nuestro otro José, Cosado. ajá, que viene de parte de los ministros voluntarios. Eso. Escuchen ese vozarrón, señor. Hermano, es un honor para nosotros estar aquí, Como que hablarle a tu audiencia, que se enteren un poco de lo que hacemos. No solo los ministros voluntarios, sino desde Jack Ingeniero para ayudar a la comunidad. Eso es lo fuerte que se escucha, tiene como claro, se para y se escucha perfecto. Si quieres, levántalo un poquito más para que estés más cómodo. Ahí. Y lo que no puede faltar para que todo funcione. El gremio femenino. El gremio femenino. No la dejé de última por querer menospreciar, sino porque en el orden que estamos ya está sentada en el último puesto del panel. Pero siento que es parte súper importante esa intuición y ese aunque ellas no lo quieran aceptar, siempre esa parte maternal que está dentro de ella, por muy ruda que sea, hace falta en todo tipo de equipo de trabajo. Déjame comentar algo rapidito. Sí, adelante. Tome la palabra. Tú sabes que en ingeniería lo primero que te dicen que el ingeniero es a los problemas difíciles, soluciones sencillas y prácticas. Total. Pero si una mujer no está nada de eso, lo consigue rapidito. Eso es para nosotros ese dicho. Mira, bienvenida Eliana Rivas. Correcto. Eliana Rivas, ingeniero. Hace también parte del grupo Jack Ingeniero. Y bueno, nada, muchachos, esto comenzó. Quiero invitar a toda la gente que nos escuchan a que puedan hacer sus preguntas sin ningún tipo de reparo. Vamos a estar tratando de dar información de valor para que ustedes puedan instruirse un poco esto. Vamos a aprender, vamos a ver de qué forma está ahorita la construcción, la ingeniería, cómo se fusiona y la tecnología, muy importante. José, coméntanos, digamos, José Ingeniero. José Ingeniero, coméntanos un poco acerca de la experiencia que has tenido con todo esto que pasó. Con todo esto que pasó, ¿qué se ha despertado en ti y con este proyecto que tienes de Jack Ingeniería? Ok, buena pregunta. Mira, se ha reforzado el propósito nuestro. Es decir, nosotros ya sabíamos que era muy importante hacer conciencia país, educar, llevar a la sociedad información simple sobre cómo se lleva adelante un edificio. Estamos hablando de que el sector inmobiliario y constructor agrupa los mayores activos del planeta y donde hay un humano hay un inmueble. Entonces hablar de la construcción no es hablar de cualquier cosa, es la industria que agrupa los mayores activos después de la industria petrolera, es la que más mueve dinero. Cuando un país tiene un indicador de construcción alto, ese país está en desarrollo. Entonces nosotros, los ingenieros civiles, somos superhéroes. Yo lo digo así, es claro.
¿Por qué? Porque una buena práctica como ingeniero salva muchas vidas y una mala práctica como inversionista, como ingeniero o como constructor, pues vulnera y pone en riesgo muchas vidas también. Mira, una de las experiencias más grandes que he tenido yo fue trabajando en Naciones Unidas por algunos años, ¿ok? En otros eventos sísmicos en otros países. Y en Naciones Unidas aprendimos algo. El desastre natural no existe. El desastre natural es creado, es artificial y es creado por el humano. Lo que existe son eventos naturales, pero el desastre lo construimos nosotros. Y asimismo nosotros somos capaces de construir una infraestructura resiliente, sólida, bien ejecutada, que permita salvar vidas. Entonces, Cuando dices eso, quiere decir que los eventos naturales ocurren como los terremotos, huracanes y todo esto, pero la acción que se toma luego de esto es lo que llamamos el desastre, Y el previo, que lo provocamos nosotros. Y el previo es... Porque si no construiste nada, no le va a pasar nada a nada. Simplemente le va a pasar a la naturaleza. La construcción viene de parte de estas personas encargadas de esta estructura. De hecho, los ingenieros civiles, como los que están acá, se preparan. Hay materias especiales llamadas estructuras para que tú veas desdoblamiento de materiales, resistencia de materiales. Vas a ver equipos, grupos completos trabajando en eso para un solo edificio. Entonces, es verdad lo que dice mi compadre aquí. El desastre natural viene a raíz de lo que construimos y lo que viene después de la construcción. correcto, básicamente lo que se quiere evitar es la palabra desastre natural. No existe un desastre natural, existe un desastre de un evento natural. Lo natural de la lluvia es un evento natural. No se vuelve un desastre porque impermeabilizamos el techo. Claro. El sismo es como la lluvia. Si nosotros impermeabilizamos las estructuras a sismo, no tendríamos desastre. Entonces, para eso es importante hacer conciencia de que nosotros vivimos entre dos placas tectónicas, la placa del Caribe, la placa de Sudamérica, y que van a estar en constante movimiento y que nosotros, así como llueve, nos tenemos que también preparar para que nuestras estructuras resistan los sismos. Entonces, fíjate tú que mucho del trabajo que hicimos en Naciones Unidas por tiempo, evidentemente contratado por los gobiernos de esos países, fue asesoría para evitar la reconstrucción del desastre. Esas son las asesorías que contrataba Naciones Unidas. Entonces, involucraban a un sinnúmero de especialistas a nivel mundial. Tuve la oportunidad de participar, específicamente en Ecuador. Tuve la oportunidad de conocer a los topos aztecas, al chino. Lo vi trabajando, me reuní con ellos. El chino es como el abuelo de todo Sí, ya. y O sea, fui yo, la gente no sabe que fui yo quien me los traje a Venezuela, a la Universidad de Carabobo. Ok. En el año 2017 me los traje por la frontera. Los llevamos a la Universidad de Carabobo. Allí nosotros hicimos un acuerdo con ellos, en el director de Escuela de Ingeniería Civil en ese momento, que era el ingeniero Francisco Soto. Yo se lo presenté a Francisco, los puse en contacto y en ese momento se hizo un acuerdo para mandar pasantes con los topos y a partir de ahí ellos quedaron con un cariño por Venezuela muy grande. También ellos, los ministros voluntarios de Scientology, fueron parte de los que trajeron a los topos en este momento. Entonces, esto es un trabajo multidisciplinario. O sea, hablar de que hagamos una infraestructura urbana segura implica cultura, implica conocimiento técnico, implica psicología, sociología, implica muchas cosas. Adelante. Dame un segundito. Quiero, para darle contexto a la gente que nos está escuchando, preguntarle a José de Ministros Voluntarios, porque me hablaste un poco de ese engranaje, ¿no? Correcto. José, coméntanos un poco de la función que tienen Ministros Voluntarios y cómo se engranan, en este caso, con Jack Ingeniería. Bien, básicamente, bueno, con Jack Ingenieros, con los topos, con la comunidad en general, ¿no? O sea, una vez que el 25 se produce este evento, nos activamos, ¿no? Y la organización se pone en comunicación con los topos, el chino está de acuerdo en venir, se vienen el día 26 y nosotros armamos un grupo de voluntariado aquí en Valencia y Caracas y nos vamos inicialmente hacia el edificio Petunia, en Los Palos Grandes. ¿Escucharon sobre eso? Sí. Ahí estuvimos alrededor de unos 5 días y luego se bajó a La Guaira para ayudar con los topos y los ministros voluntarios. Nosotros básicamente nos ocupamos de la logística y darle apoyo a los topos en el campo, ¿no? De todo lo que es la logística y luego socorrer con las terapias que aplicamos. Es una tecnología muy sencilla pero poderosa para que las personas rehabiliten su propósito, salgan de esa situación de shock en que están en ese momento para que puedan seguir adelante con sus vidas. Antes de que me hables de las terapias como tal, coméntanos quiénes son los ministros voluntarios para que la gente tenga conocimiento. ¿Quiénes son? Mira, desde que el planeta Tierra existe han habido eventos naturales.
Pero en el año 75, el señor Hoover desarrolla esta organización en los Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, y se vuelve poco a poco, a medida que se fue dando a conocer, el grupo de socorristas más grande del planeta Tierra. Y nosotros como ministros voluntarios nos entrenamos en una tecnología que nos permite ayudar a las personas con conocimiento a salir rápidamente de estas situaciones de desastre. Respondiendo a la pregunta que hiciste inicialmente con respecto a Jack, nosotros ponemos estas herramientas para que las personas salgan adelante, estén más en tiempo presente, en el aquí y el ahora, no pegados en el evento que aconteció, y puedan a través de Jack recibir asesoramiento técnico en cuanto a su patrimonio, porque los inmuebles quedaron, muchos de ellos, con problemas técnicos. El ingeniero le va a hablar más sobre eso, pero eso produce en las personas, solamente ver una pared gritada, nerviosismo, ¿no? O sea, no duermen, todo este tipo de cosas. Nosotros los ayudamos entonces con las terapias para que estén más ahí, puedan ver el problema tal cual como es, y ya el ingeniero se encarga de la parte de asesoría técnica y por supuesto de remodelación o reparación del problema, ¿no? Eso es lo que hacemos. Genial. Quiero, antes de avanzar, leer por acá los comentarios de nuestra página web. María dice, ya lista para escuchar el programa que al parecer va a ser importante. Quiere decir que lo otro no ha sido importante. Sí. María, ¿qué pasa? Nosotros somos amigos. Ya se convirtió en importante. Al parecer. Una Eliana. Yo acabo de tener una reflexión Pero con lo que que no. dijo mi compadre José 1, Cosita 1. Él dice lo del desastre, de verdad. O sea, honestamente hay que irle pasando, porque no pasan desastres tan grandes como el que pasó acá. Fíjate, en México 7.4 el 17 de julio. Y en el sitio donde estuvo, que fue en Chispas, no fue tan afectado a nivel estructural porque no había Sí. tantas edificaciones. Y tiene Hoy, cultura. el día de Sí. hoy perdón, por favor, tuvo un no desastre, ¿cómo le dijiste? Un evento un natural. evento natural de 5.4 y es fuerte, ¿no? Y aún así tuvo una especie se minimiza el desastre. ¿Por qué? Porque no hubo estructuras afectadas con este temblor que pasó el día de hoy. Y entonces quiere decir que la cultura de construcción o de elaboración de estructuras sólidas o resistentes a este tipo de cosas tiene que comenzar desde ya, o si no comenzó antes, desde ya. Claro. Porque para evitar todo esto desastres no, que los Eventos naturales. fracturen. Yo voy a decir desastre. Tú vas a decir desastre. Ok, muchachos. Al regreso, por acá ya tenemos preguntas, dice Antonio Rivero. Chapa, perdón. ¿Cuál es el problema principal de la infraestructura venezolana actualmente? Saludos a toda mi gente bella. Omaira dice buenas noches, saludos. María, siempre son importantes, dice María. Al regreso vamos a hablar, Eliana, pendiente con esta respuesta para Antonio Rivero, y sigan las personas por allí conectándose, haciendo preguntas de lo que vamos a ir planteando. Muchachos, vamos a escuchar un temazo de Aerosmith, Crazy. Por eso es importante también, por la música. La música, hoy me voy a botar con la música, señores. Nos vamos por ahí. Los K-pop también tenemos, nos vamos con aplausos y energía arriba. Ya volvemos. Estamos en tu terreno, panda, estamos en tu terreno. Y aprendizaje. Mira, para los que no saben, la gente que nos viejos escucha, recuerdos. Felipe es ingeniero. Ingeniero que, Felipe, por Y favor. yo estoy en la gente parte sepa. de mecánica especializada como tal en producción industrial, pero honestamente me gustan todas las ingenierías, de la civil, la química, la mecánica, hay de todo, incluso electromecánica, ahora tantas ramas de ingeniería. Computación. Si te dijera yo, le recomendaría a alguien estudiar algo, quiere estudiar full, bueno, mientras estudia ingeniería, se vuelve loco con tantos números, pero le va a gustar después que se gradúe. Mira, voy a pedir disculpas aquí. Aquí hay una chica nueva, sé que es nueva porque ella no sabe que yo leo Debe ser de terrible. Ella no sabe que yo leo terrible, pero Anto, de verdad te pido disculpas, mi vida. Ella se llama Anto, no es Antonio. Ella es la que ella fue la que hizo la pregunta de que cuál es el problema Cosa del principal envío. en la infraestructura en Venezuela actualmente. Pero antes de que responda Eliana, que es nuestra ingeniero que tenemos también acá, quiero saludar a Lisbeth García. Saludos a toda mi gente bella, dice. Omaira, Saludos, buenas noches, saludos. María dice, siempre son importantes. María, aclaró. Anto dice, no es Antonio, es Antonieta. Ajá. Omaira dice, contexto, llegué tarde. El Antonieta la que yo conozco. Ok, contexto, ya vamos a dar contexto, Mayra. Jocelyn dice, señora, buenas noches, Jocelyn, un besito. Nicole, buenas noches. Aplícate
la música, aplícate en la música, Richard, que eso puede ser lo tuyo. ¿Ya? O sea, hoy la música va a ser increíble, van a disfrutar bastante. Carolina dice, saludos mis queridos muchachones, no se olviden que él es bueno para los chistes malos. Para leer no, para los chistes malos Es sí. verdad. Sí, cuando le Ok. pica, mejor todavía. Vamos a hacer un contexto, por favor, Claro que sí. Panda, da un contexto de lo que hemos hablado hasta ahora y luego vamos a hacerle la pregunta a Eliana. Mira, aquí tenemos compañía, estamos en la compañía de dos ingenieros que son muy buenos en su área, ingenieros civiles, y también de uno que es voluntario, ministro voluntario para este tipo de actividades cuando se ocurre un evento natural y conlleva Eso, un desastre. muy bien. Aquí estamos conversando un Ya vamos a explicar eso. Estamos conversando un poco con ellos porque de verdad tienen una información bastante buena. Estamos aprendiendo bastante con respecto a este tipo de eventos, después, lo que pasa después del evento y por qué no llamarlo desastre natural. Comenzamos por ahí. Sin embargo, estamos ahondando un poco en el tema para seguir avanzando con esto que la gente desconoce, que es la infraestructura como tal, la creación de estructuras nuevas, sólidas y macizas que aguanten movimientos sísmicos. Decías tú que son cíclicos en el negro, si no me equivoco, es un Sí. ciclo. Entonces vamos a ir con eso, vamos avanzando con Vale. eso, con esa parte de evolucionar como seres humanos para la construcción y evitar que estos ciclos nos afecten nuevamente. Eso, vamos a responderle a Anto, antes que se me vaya a poner bravo. ¿Cuál es el Bien. problema principal de la infraestructura actualmente acá en Venezuela? Mira, lo que hemos visto nosotros en las inspecciones que hemos realizado a lo largo de todos estos días tras el tema del sismo es que, vamos a decirlo, se han obviado parte del seguimiento de las normativas constructivas por prácticas dirigidas tal vez por no ingenieros. Deshonrosa un poco. Sí, que justamente llevan a que o no cumplen con los parámetros de seguridad que nos dan nuestras normas venezolanas, que en parte está demostrado que funciona, porque muchos edificios que fueron construidos bajo la normativa venezolana están de pie, o sea, no se cayeron y no podemos decir que sufrieron un daño importante, como con otros que a lo largo del tiempo sí han tenido deterioros, bajos mantenimientos u otros temas que los van afectando a lo largo del tiempo. Mira, dentro de mi ignorancia, ya vamos a ver si alguien me puede contestar esto, porque siento que es lo que se puede preguntar la gente de a pie, ¿no? Yo te lo contesto. Escucha, dale. Mira, ¿de qué se basa el mantenimiento de una infraestructura? Porque yo digo, ajá, ¿cómo hacer tú para hacerle? Para mí es Un pintura, coleto. frisar. Qué buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Muy ¿En qué buena se basa? pregunta. Y de ahí, antes de que respondan eso, de ahí en adelante, entender que no es antisísmico, es una estructura sismo Es resistente. sismo resistente, antisísmico Entonces, está mal el utilizado. antisismo Hoy se está... chuleteó. Oye, Claro, hoy me estudié bastante de ingeniería civil, ¿no? Un poquito me empapé un poco más. Bueno, nada, sí, es cierto, esto es el mantenimiento de un edificio que por lo general debería llegar con un manual de uso cuando llega a tus manos la llave del apartamento, del inmueble, porque te tienen que decir, mira, esta viga es de tal, esto es de carga, lleva carga de todo el edificio. No, yo he visto gente que de verdad en un apartamento te abre un hueco, como para hacer un arco para que se vea bonita la sala. Entonces, por ahí viene el mantenimiento. digo Sí, yo. totalmente. O sea, fíjate, cuando una estructura se construye, hay normativas que nos llevan a determinar la durabilidad de esa estructura, respetando ciertos parámetros de recubrimientos del acero, de separaciones de elementos, tipos de encofrado, combinación de cemento con agua y arena, las dosificaciones. Eso determina la durabilidad de la edificación. Igualmente en las estructuras metálicas, el tipo de pasivador que se utiliza para la corrosión, todo eso determina la durabilidad. Pero la durabilidad de diseño es una cosa y luego el cómo opero yo ese activo inmobiliario. Entendamos que el activo inmobiliario tiene un ciclo de vida. Él nace, se desarrolla y tiene una fecha de defunción. Nosotros diseñamos estructuras para una cantidad de años. En ese periodo hay que respetar un manual de mantenimiento. Hay normativas de mantenimiento de edificaciones. De hecho, en Venezuela ya tenemos. Y ahorita parte del trabajo que se tiene que hacer desde el Colegio de Ingenieros, que muy pronto lo van a empezar a escuchar, es seguir promoviendo las normativas que ya están, de hecho, por Fondo Norma, están documentadas y están publicadas para que los condominios y los propietarios y los que llevan la gestión de activos inmobiliarios puedan respetar esos lineamientos. Sin embargo, todo edificio cuando se construye debe venir acompañado
de un manual de mantenimiento en el momento que se entrega. Eso es una responsabilidad. Nosotros en Jack Ingenieros llevamos una documentación de las obras y al momento del acta de entrega de la edificación, y hemos hecho una buena cantidad de proyectos, entregamos siempre un manual de mantenimiento y nuestros clientes nos dicen, wow, ¿y eso cómo lo utilizo? Y yo, bueno, ustedes tienen que tener en su empresa un área de planta física. Esa persona de planta física, nosotros con muchísimo gusto le vamos a dar toda la asesoría para que haga los mantenimientos preventivos y para que sepa identificar cuándo hay que ejecutar un mantenimiento correctivo. José, disculpa, pero, o sea, quiero, porque quizás la gente no va a entender, entiendo los manuales y todo esto, pero trata de decirnos algo así como que, mira, cada cierto tantos meses hay que utilizar un equipo que mida, algo así. Vamos o sea, para allá. Trata Explicarlo un poco de ilustrarnos algo así como que la gente seguro no sabe y es algo que es una norma, pues, Que es para importante, eso. poder Claro. perdurar en el tiempo la... Fíjate, más allá de hablar de las normas, vamos a hablar de los sistemas. O sea, ¿cuáles son los sistemas que componen un edificio? La impermeabilización, ¿ok? La estructura, que es lo que sostiene, las mamposterías o paredes, la parte eléctrica, la parte sanitaria. Cada uno de esos necesita ser inspeccionado con cierta frecuencia. Vamos a poner un ejemplo. Un manto asfáltico para una impermeabilización te puede durar 5 años. ¿Qué tenemos que hacer? A los 2 años, hacer una revisión. Si es necesario, hacer un mantenimiento correctivo en los laterales, que es donde comúnmente se daña el manto. ¿Qué pasa cuando un manto se daña? Y ahí me encantaría que Liana también participe. ¿Qué hemos nosotros hecho? Hemos hecho un análisis de muchas edificaciones, también llevado a la literatura de patología, y ya está más que claro. El daño estructural está relacionado a un problema de filtración. Entonces, la filtración está relacionada con un problema de impermeabilización. Entonces, un problema de impermeabilización contribuye a la pérdida de la seguridad de la edificación. Entonces, se filtra el agua cada cierto y va tiempo, deteriorando. va Y va deteriorando. degradando Cada los cierto elementos tiempo, cada 2 estructurales. años, revisen los mantos. Tenemos tuberías con pérdida de agua, no nos podemos hacer la vista gorda. Eso no tiene un tiempo de cada cuánto hay que revisarlo, sino que cuando nosotros detectamos en las tuberías un problema de fuga, no solamente hay que hacer un parchecito, sino que hay que hacer una prueba de presurización de la red para garantizar que todo ese ramal realmente cumple con unas 7 horas que mantiene la presurización. También la norma permite 15 minutos, dependiendo de eso, pero hay que hacer esas pruebas. ¿Qué tenemos que acostumbrarnos? Que las edificaciones son como un paciente médico, son como un humano. Y nosotros los ingenieros estructurales y los que nos encargamos de estudiar la parte de patología, los vemos como un paciente y vemos sus síntomas. Y cada uno de esos síntomas tiene un tratamiento y tiene una cura. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, hay que respetarlo. Cuando vamos a aplicar una cura, no podemos hacerlo sin hacer exámenes. Porque si un médico te pone un tratamiento de antibiótico y no te echa un examen para ver que de verdad tú tienes una infección, realmente no te va a sanar, te va más bien a comer las células que están sanas. Entonces tenemos que respetar que las estructuras, ve una grieta, ok, es una grieta de estructura. ¿Cuál es el tratamiento de esa grieta? Hay que hacer un ensayo para determinar si la grieta es profunda o no. No es profunda, se tapa y ya. Pero no podemos taparla y ya sin saber si esa grieta es una fractura y hay que hacerle su radiografía. Sería bueno que hablaras de la revisión técnica primaria que ofrece Jack Ingenieros para solucionar eso. Nosotros en Jack Ingeniero ofrecemos un servicio introductorio, ya lo ofrecíamos desde hace mucho antes del terremoto. De hecho, para que sepan, yo vengo desde el 2020 dando charlas en condominios de las planillas del triaje de Fumbici, para que tengan una idea, alertando a la gente de que ¿Qué es el triaje? El triaje es el semáforo verde, rojo, Lo que amarillo. hablamos de las etiquetas que estaban Sí. colocando al colegio de ingenieros con las inspecciones. Ok. Entonces nosotros venimos... ¿Eso es como el grado de riesgo que pueda tener? Claro, justamente después del evento sísmico hay que hacer un triaje, es decir, asignarle un color al edificio. Si vemos daño severo es rojo, si vemos daño moderado es amarillo y si no vemos daño es verde y el edificio puede ser ocupado. Si es amarillo no puede ser ocupado, pero se repara de forma muy rápida. Tengo entendido que en las alcaldías y gobernaciones, más que todo en alcaldías que son las que se localizan puntualmente en un espacio donde hay personas ya habitando, tienen un departamento de ingenieros que dan el permiso de ocupación para las edificaciones. Entonces he visto... La habitabilidad, Ajá, sí. Entonces ahí tú puedes conseguir, creo que ese triaje del que habla lo hacen incluso antes de un evento natural. No, el triaje es específico Únicamente- para cuando hay el evento natural. Ok, perfecto. Si hay el evento natural, viene un triaje, que es una inspección masiva que hay que hacer a nivel ciudad, y con esa inspección se le pone al edificio una etiqueta. Si está en verde, ese edificio no presentó visualmente daño. ¿Y ya se está aplicando eso aquí o no? Se está aplicando desde el momento que arrancó el sismo. De hecho,
una de los trabajos que me tocó hacer fue apoyar a la gobernación del estado a entrenar a Protección Civil y a un grupo de voluntarios de la gobernación para aplicar esa inspección. Luego, a través del Colegio de Ingenieros, hicimos varias presentaciones. Otros colegas míos, en esa semana me hice papá por segunda vez y no pude seguir con el charla. trabajo. Gracias. Bueno, ese es el trabajo más importante de mi vida. Sí, realmente. yo también. Y cuando diseñamos una estructura, la diseñamos para nuestra generación futura. Mira, pero Tenemos una que estar pregunta claros. abierta, hablando de estas inspecciones, sé que estamos ahorita en la parte de lo del semáforo del triaje, pero hay una cuestión que se llama nivel freático, en pocas palabras, palabras sencillas, es la distancia que hay en el subsuelo del agua cerca de las estructuras, ¿no? Ujú. Entonces, yo tengo entendido que La Guaira tiene un nivel freático bastante alto. Entonces, por ejemplo, hablo de La Guaira porque fue el sitio más afectado. Sin embargo, hay lugares, por ejemplo, donde yo vivo, San Diego, el nivel freático es bastante alto. Rudo. Y tú notas que en las primeras 2 líneas de un paño en una pared consigue ya la humedad en edificaciones, casas que tienen quizás 5 o menos de 10 años, vamos a hablar de menos de 10 años, y tú ves que ya se El comienza friso Se se empieza roba. a bombar Bueno, la justamente pintura. para Y es tomarte como el tema. salado, es como una sal. Tú la pruebas, tú la pruebas. Claro, yo lo he probado. en Justamente serio. para tomarle el tema ahí y conectarlo se me con la acaba pregunta la sal. anterior, justamente nosotros en Jack Ingeniero ofrecemos el servicio de revisión técnica primaria, que es para ayudar a las personas a saber cómo abordar la condición en la que esté el inmueble y poder llevarlo a su máxima salud. ¿Ok? Y eso lleva a proyectos de ingeniería, obras, etcétera. Lo que necesite la edificación, nosotros a través de nuestra metodología de investigación prestamos un servicio metodológicamente, vamos a decirlo nuevamente, científicamente desarrollado para darle certeza a las personas sobre cómo abordar su edificación. Y hemos visto muchos casos de capilaridad. Que es el tema Hay que un malentendido en la sociedad de que hablan de la capilaridad como si fuera nivel freático y los asusta, porque cuando hablamos de nivel freático estamos hablando de el nivel de agua que está en el subsuelo, Ujú. que tiene que ver con depósitos de agua que están abajo. Realmente lo que tú ves, que es una humedad hasta quizá 1 metro de altura, Sí. es un fenómeno de capilaridad que ocurre cuando existe una cantidad de humedad cercano a un elemento poroso. Si ustedes agarran un plato con agua, pongan un plato con agua así y le ponen una esponja seca, vean cómo la esponja se chupa todo el agua sube. Eso se llama capilaridad, es presión negativa de poros que hace que el agua ascienda a través de las cavernas dentro de la esponja. Entonces, ese fenómeno de capilaridad ocurre en las paredes. Para eso, nosotros en Jack Ingenieros, en cada proyecto diseñamos drenajes franceses alrededor de las edificaciones para evitar que esa humedad se corte a nivel de presión de poros y no llegue hasta Pero, las paredes. pero ¿de dónde viene la humedad? La humedad viene de filtración superficial, puede ser porque ha habido lluvias, puede ser porque estamos Por quizás la zona, cercano a un Puede ser hasta de afluente. la misma tierra Porque que te el digo, suelo mira, está saturado. Fíjate, Y- disculpa, Liana, ya te doy la palabra. San Diego es un valle, ¿sí? Ajá. Estamos, exactamente es un valle. Y no sé si en todas las zonas, pero en las que yo conozco ocurre ese fenómeno. Es como que el friso se va bombando, se va esconchando, es como si tuviera un hongo y es como una especie de una sal. Tú lo pruebas y es salado, yo lo he probado. Entonces, Te voy a explicar qué es esa sal. hablaron de eso, del nivel freático, y es bien interesante porque tú me dices, me das esa respuesta y me dices que obedece a otra cosa que tiene que ver con una humedad cercana, pero vamos a suponer que yo en mi casa tenga una humedad cercana, pero todo el perímetro, urbanizaciones distantes también tiene, me llama la atención la Absolutamente Sí, todo lo que sea una estructura de concreto relacionada a suelo puede tener capilaridad, no necesariamente nivel freático. Basta con que estemos en una temporada que hay algo de humedad contenida en la tierra o en el suelo. Ok. Ese elemento de concreto en contacto, si no se trata adecuadamente, va a tener capilaridad. Esto es parte del diseño de las edificaciones. Diseñar para que no exista humedad en contacto directo es parte de lo que le da durabilidad a la edificación. Esa sal, disculpa que te interrumpa, esa sal que tú estás hablando realmente no es sal. Eso lo que es calcio. El calcio que está dentro de la mezcla del cemento con el agua, cuando esa mezcla genera una reacción química que se llama reacción exotérmica, que genera calor y se pone duro, ese concreto tiene un contenido de calcio. Cuando la humedad entra en contacto con esa masa y la humedad se evapora, va migrando por esos poros y vas extrayendo partículas de calcio. Esos son los depósitos blancos que tú ves en la superficie. Si tú entras a estacionamientos que están debajo de techo, que les llueve y hay problemas de humedad, tú ves hasta las estalactitas. Ujú. Y son estalactitas de calcio. Ok. Son esos elementos que suspenden. Esa descalcificación
es un problema. ¿Por qué? Porque ahora hay un espacio vacío donde hay un poro donde entra oxígeno y ese oxígeno entra en contacto con el acero y ese contacto con el acero empieza un proceso de oxidación en el acero que hace que radialmente se haga más grueso el acero y revienta las vigas y es lo que tú ves que se está viniendo el recubrimiento. Una Brutal. ecuación veloz. Mira, quiero preguntar algo, por favor. Porque yo, esto como un abogado que le voy a hacer una asesoría, voy a aprovechar que está aquí. Mira, o sea que yo le he hecho Zika y todas esas cosas que ahí no hago nada. Puedo pues, Atrasarlo inevitable. atrasar lo inevitable, ¿no? Pero porque lo he hecho en mi casa, cada cierto tiempo realmente, si no lo hace, el deterioro de las paredes es fuerte, también tiene esa partícula. Pide Una prueba hidrostática. Claro. Pero, o sea, quiero saber si... Hace pruebas hidrostáticas. Quiero saber si estoy perdiendo mi plata colocándole Zika y todo Mira. eso, bicho. ¿Qué quería decir, Díaz? Que básicamente como tengas un hijo y se enferme y te buscas un chamán, no te buscas un chamán. Coño, búscate No, a alguien para que ingeniero te veas, haga la infección. es que mira, vamos a estar claros, vamos a hablar con la realidad. Cuando tú tienes este tipo de cosas en tu casa, tú no buscas un ingeniero. No, Tú buscas no. un albañil, mira, tengo esto, ¿qué podemos hacer? Vamos a echarle Zika, vamos a no sé Dale, qué. échale Por eso es que la ¿Entiendes? seguridad de infraestructura no es solo ingeniería, es cultura. Es un trabajo de todos nosotros y por eso dejemos de decir desastre natural. Ese desastre lo construimos nosotros, con Sí. nuestra cultura y con nuestra manera de hacer las cosas y lo podemos evitar. Voy a decir algo que me da cosita porque es mi alma mater. Pero el ejemplo que yo tengo aquí en mi mente siempre cuando hablamos de esto, ¿no? El aula magna, la promesa de que todos se iban a lograr en el aula magna, Ujú. se dice o se decía, voy a tomar la palabra, o sea, de lo que ustedes hablaban, de lo que se le hace, de hidrostática, la capilaridad De la edificio, estructura. estructura. Pero siempre se dijo que el aula magna no iba a estar lista porque la vena que pasa hacia la laguna cristal artificial que crearon ellos estaba pasando cerca o muy a nivel de distancia del subsuelo, estaba muy cerca del aula magna y ella se hundía, no se terminó por eso. Entonces, corríjanme ustedes si yo estoy equivocado cuando decían eso del aula magna. Mira, no tengo datos certeros para darte un sí o un no que eso esté ocurriendo. ¿Okay? Pueden ser opiniones o pueden ser comentarios, no tengo pruebas científicas al respecto. Lo que sí te puedo decir es que es completamente posible construir en el mar. Por lo tanto, es completamente posible construir donde hay un Con afluente. los parámetros adecuados. Bueno. Entonces, Mire, muchachos, ¿cómo? esto está espectacular, esta ¿Cómo conversa. perimeliza el puente, chicos? Hay que ir a no, música. pero hay que importante, tumbaron, pero no hay se que cayeron. importante decirte por qué, cómo tienes que resolver lo de la pared. Ok, eso lo vamos a decir después de música, muchachos. Vamos a seguir conversando. Por favor, hagan sus preguntas, aprovechen por acá, hagan sus preguntas que lo vamos a leer. Interactuar, como Mira, han los hecho extra- varios. Mira, según dice, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre, Stonehenge, el que es circular que hicieron hace muchos años. Ajá, Stonehenge. Bueno, eso lo hicieron estos ingenieros que estaban Ay, Dios. Mira, antes de irnos a música, muchachos, que la música va a estar espectacular hoy, pero voy a hacer una locura. Voy a irme de inglés a español. Ahorita voy a poner tu canción favorita. Ah, sí, vamos a ver. Pendiente a ver si la pego. Mira, La flaca. preguntamos La de palo. acerca de esto La capilaridad. capilaridad que para los cristianos, ¿cómo lo vemos? Es una humedad que se ve abajo en las paredes como hasta 1 metro, más o Como- menos. como Esa hongo. humedad que se ve fastidiosa que te Una tumba la bombita pared. de Polvillo, pintura, sí. Polvillo. Ok, Ok, es entonces- saladito el que lo ha probado. El que lo ha probado. Eso lo Lo ha probado, yo solo no soy. Confiesen ahí en la página. Confirmen en la página si han probado No estamos mandando, no, es peligroso. La salinidad, el calcio de la pared. José, coméntanos. Mira. ¿Cómo podemos solucionar esto? Para resolver ese problema, lo primero que hay que entender cómo es el problema. El problema es que hay humedad que entra por el suelo y sube por los poros y sale hacia adentro de los dos laterales de la superficie. Si tú aplicas en una sola cara, ¿ok? Una superficie que Bien. repare, Entiendo. siempre la presión de poros te va a empujar ese material, esa membrana y siempre te la va a tumbar. O sea, constantemente vas a estar reparando. Entonces, ¿cuál es la solución de raíz? Conducir el agua que está llegando a la pared hacia otro lugar. Eso se hace a través de un drenaje francés o de un drenaje con una malla que se llama geotextil, pero digo esa palabra y las personas después buscan y ven ejemplos, pero busquen ejemplos de drenaje francés, busquen ejemplos de drenaje con geotextil, ¿ok? Y eso es una solución. Si no puedo construir un drenaje francés o un drenaje con geotextil alrededor de la estructura para que no entre esa humedad, entonces podemos considerar que tenemos que hacer un mantenimiento constante. Anual de ese elemento. Hay personas también que trabajan en función de colocar algún tipo de superficie adherida
como por ejemplo algún tipo de piedra o tablilla que pueda realmente con una mezcla de algún acrílico en la base del mortero que le dé esa adherencia y que la humedad no le genere problema de adherencia. Sí, nosotros lo que hacemos, disculpa que interrumpa, es colocarle o baldosa o piedra para no ver eso, pues. Para Pero no realmente, verlo. para no Sí, verlo, claro. Pero pero la humedad va a realmente estar estar ahí, allí, sí. va a estar ahí. Te pregunto algo interesante. Yo me imagino la pared Ujú. y que eso que absorbe esa humedad está debajo, ¿verdad? Ese drenaje francés sería un perímetro, pero ¿qué tan profundo como para que no sé, la gente no me puede ver esto por aquí por la radio, pero tengo la pared normalmente está Mira, yo, ¿qué? 1 metro, algo así para abajo. contestarte esa pregunta, Ajá. realmente el drenaje francés es recomendable hacerlo en todo el perímetro de la casa. Explícame el drenaje francés, o sea, tengo una idea. Viene con pero no- croissant. Ok, imagínate que tú alrededor de la casa Ok. haces una pequeña zanja, no muy grande, estamos hablando de algo de 30 centímetros, de 40 centímetros Lo de que baja profundidad. la pared, pues Ujú. la 40, columna. 40, La columna. Al terreno. no, al perímetro, al lateral, a todo lo que es el perímetro de la casa alrededor. Ok. Alrededor de toda la casa tú haces una pequeña zanja. En esa zanja vas a agarrar una tubería de PVC, la vas a perforar y le vas a poner una malla alrededor. Entonces eso se vuelve a enterrar. Cuando haya agua por humedad, el agua va a entrar en esa tubería y se va a drenar. Y no va a entrar a tener contacto con la Con la pared, no va a estructura. subir por capilaridad. También, Eso tú lo diriges a una alcantarillado Sí. o algo así. nosotros como Muy bien. Jack Ingenieros a todas las viviendas que construimos y entregamos les hacemos los drenajes francés porque queremos evitar un tema de durabilidad. Ok. Si ya tu casa está construida y no lo tiene y no es viable construirlo, tienes que hacer mantenimiento anual. Un chiste malo. En Francia todas tienen En Francia todas drenaje. tienen- Esa pregunta está buenísima. Se llama drenaje y ya, pues. Que soy el rey de los chistes Claro. malos, malayo. Mire, muchachos, Digo malayo, quiero digo. darle oportunidad a la Que gente. no pruebe más la pared. Sí, Mira, lo que es esa importante. pared con mango verde, papi, increíble. Lee. Me deben la hamburguesa triple. Joana, un poquito tarde pero seguro, como siempre. Saludos. Joana Saludos. también dice, y no sean así, que Richard tiene los mejores chistes malos del Acaba de hacer uno increíble. Vanessa, hola, buenas noches, saludos muchachos. Vanessa sigue diciendo, y eres malo en la lectura. O sea, total. Edgar, hola, buenas noches. ¿Y creen que por las condiciones del terreno empeora la situación? Me refiero, porque vemos en la cantidad de daños, por ejemplo, en Colombia. Bueno, en Colombia también pasó algo parecido como acá. Me imagino, ahorita lo vamos a responder, vamos a continuar, Ah. pero ella quiere decir como que en Colombia también, o él quiere decir que hubo mucho daño. Vamos a eso, lo y, explica ya lo explica. Sí, dale. esto porque recuerden que en La Guaira se Perdón. reconstruyó en lo que bajó del cerro cuando la vaguada, sí, ok. Se construyó encima de eso, no creo. Hicieron un replanteamiento de terreno para reconstruir algunas edificaciones. Carolina, pregunto para los panelistas, ¿no existe una comisión o algún ente encargado de supervisar regularmente las infraestructuras de edificios viejos? Ya lo dijo por acá, una triada que se está activando, ¿no? De lo del Sí, pero No, pero ya dice- la triada es netamente para Cuando atención de hay la un evento. emergencia. Ok, ok. Y ya, luego de eso, entonces vienen los temas de habitabilidad que los municipios regulan a través del ordenamiento, de la ley, o sea, lo que es la parte de ordenamiento territorial, Chévere. que son las habitabilidades, los chequeos de bomberos. Esa parte, evidentemente, a nivel nacional se va a revisar y hay que reforzarla. Y hay unas normativas de mantenimiento que tienen que dársele fuerza. ¿Existe un Bueno. ente como tal, gubernamental para esto? Las alcaldías, los Ya, municipios alcaldía, son los El encargados. ambiente Ok. también tiene que ver con esto. Mira, Carolina, y responde tu pregunta, esta que haces ahora, que dice, después de algún desastre natural como un terremoto, lo acaba de Ujú. responder, se activan de inmediato, se activa el triada cuando hay un evento natural que conlleva a un desastre estructural. Ana María dice, hola, buenas noches, ya los extrañaba, nosotros a ti también, Ana María. Pregunto, ¿ustedes creen que podamos experimentar otro terremoto igual o peor que el del 24? Lo dijo mi amigo acá, ellos tienen una forma de predecir, pero no exacta porque es a décadas, ¿no? Me dices. Mira, tenemos que aprender a convivir con la lluvia, tenemos que aprender a convivir con los sismos, tenemos que aprender a convivir con la sequía. Son eventos naturales cíclicos que se van a repetir, es natural, es normal. Y tenemos que hacer nuestro trabajo como sociedad para que a pesar de esa condición vivamos tranquilos y seguros. Y es totalmente posible. Todos los territorios del planeta Tierra son habitables si se diseña y se construye de la manera correcta a la demanda y a las amenazas de ese lugar. Entonces, en La Guaira se puede construir perfectamente. Podemos volver a hacer rascacielos.
Lo que hay que hacerlo es de la manera correcta, de acuerdo a las condiciones del lugar. Sí hay una realidad, este sismo que ocurrió doblete superó en aceleración las expectativas normativas que nosotros teníamos. No en magnitud era totalmente posible el sismo, es en la aceleración que se midió. Y nosotros cuando diseñamos las estructuras, ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, el sismo es aceleración y el edificio es masa. Cuando acelera la masa hay fuerza y hay que resistirla. Mira, voy a hacer una predicción aquí. ¿Tu papá es ingeniero? Sí, No, papá. ¿Quién está aquí, papá? ¿Quién está aquí? Ese lee el lenguaje corporal. Lee el lenguaje corporal, papá, para que sepáis. Génesis, continúa diciendo acá Génesis, gracias por la Es invitación. por la Iván. pasión con Buenas cómo noches, Carmen. Feliz noche para todos, gracias por volver. Ya nos tenían aquí sin hacer nada los martes y jueves. Carmen, le pregunto a ellos, ¿no? Tengo una filtración y una pared que va al patio de mi casa y me recomendaron aplicar una capa gruesa de friso o por lo menos de 1 metro de alto. Decía mía. Ya te dijeron por acá que tiene que hacer el desarme francés, ¿cómo es? El Drenaje francés. Carmen, ¿y qué le colocan a la cerámica o algo? No, y que le colocan a la cerámica o algo así para evitar el problema? Jesús, apareció Jesús. Dios Para mío, evitar, no. Hola, buenas noches Jesús. Carmen, eso de aplicar el friso sería buena idea. ¿Qué es el drenaje Carmen, francés? esa pregunta aquí directamente. Ana María, a mí se me ocurrió descargar la aplicación que avisa de los temblores y ahora vivo en zozobra. Se mueve ella y se... Vamos a darle la oportunidad a Eliana. Eliana, ya lo habíamos comentado, pero respóndele a ella. Ella quiere frizar y quiere colocar una cerámica para evitar el problema. Cuéntanos, Eliana. Claro. 1 metro de alto. O sea, si realmente esa solución no ataca la raíz de lo que ella está presentando la filtración, va a No ser lo un ataca. tema que lo va a resolver estéticamente hablando. Ok. Como lo que veníamos hablando de la capilaridad hace rato, que está bien, podemos taparlo y no lo vas a ver. El maquillaje de la mujer, güey. Maquillaje coreano. Todo contra Felipe, muchachas. Todo contra Felipe. Estoy homologando lo que es el maquillaje, porque a veces el maquillaje yo me lo pongo también, entonces para verme un poquito más. Ya lo acomodaste, ya lo acomodaste. Ya lo parapeteaste. Muchachas, todas contra Felipe. Nos descubriste, ¿vale? Quería preguntarle, me hablaste, repíteme el nombre de que es como un semáforo. Ok, Viaje. el semáforo es una... Es porque forma- quiero preguntarte algo específico. Tú me hablaste que cuando está en verde, la edificación está habitable, perfecta. Cuando está en amarillo, hay que reparar. Cuando está en amarillo es porque se identificaron daños moderados. Moderado. Y la estructura no debe ser habitada, debe ser restringido el acceso. Ahí quiero Ok. hablar contigo. Y hasta el punto que se reparen esos daños moderados, el acceso se libera perfectamente. Quiero hablar contigo de eso. Porque a mí me crea una angustia, hermano, y ahí voy a hablar con mi compadre allá. Con todo gusto. ¿Cómo hacemos para mitigar eso? Porque después de lo que pasó, que a mí me reparen algo, no me da, ¿sabes? O sea, ¿qué tan eficiente o eficaz es una reparación? ¿Sí? Cuando ya tenemos el ejemplo de que se ha derrumbado algo por completo. O sea, obviamente económicamente y la situación no da como para, bueno, vamos a tumbarlo y vamos a hacerlo como debe ser. Pero esas reparaciones, creo que a la gente que vaya a habitarlo, cuando permitan hacer eso, le va a crear mucha angustia. Me gustaría la parte de ingeniería y la parte de cómo nosotros podemos abordar eso, esa angustia que pueda crear. Mira, es una pregunta excelente. Sí. Ok. Todas las mías son así. Él no es ingeniero, pero tiene el ego. Sí. No es un Te usuario, explico. muy observador. Sí, muy observador. Y es el punto clave de Chismoso. todo el trabajo que se hace. La ingeniería es ciencia. Y cuando se hace una reparación, se demuestra que funciona con datos y con números, modelos. ¿Ok? Es corroborable. Además, maneja factores de seguridad. Existe una diferencia importante entre lo que es reparar, rehabilitar y adecuar. Son cosas distintas. Cuando nosotros tenemos un daño en una edificación y se hace una inspección para ver cuál es el daño, tenemos que identificar el tipo de intervención que vamos a llevar a cabo. Una cosa es intervenir un edificio para protegerlo, otra cosa es intervenir un edificio para repararlo, otra cosa es intervenir un edificio para rehabilitarlo y otra cosa es intervenir un edificio para adecuarlo.
Cuando hacemos una reparación, cuando se ha hecho una revisión total y solamente hay una zona o un elemento que tiene un daño y se restituye ese daño y se lleva a la condición original. ¿Ok? Que es una adecuación. Una adecuación es cuando agarro ese edificio, además de que lo reparé, y hice una revisión de toda la estructura respecto a las normas actuales y lo llevo a cumplir con las últimas normativas vigentes. Nosotros en Venezuela estamos obligados a adecuar. Es decir, ¿por qué? Porque tuvimos un cambio normativo que está en Gaceta Oficial en el año 2020. Porque lo que estaba antes, disculpa que te interrumpa, quizás no está adecuado. obsoleto, sí. Correcto. No está adecuado. Entonces, A cuando lo hay que un se cambio, requiere actualmente. cuando hay un cambio de normativa es porque las universidades hemos investigado, los institutos de ciencia han hecho investigaciones con datos, han demostrado que la norma tiene que evolucionar. En Venezuela esas investigaciones no han parado. Las universidades, el INME, la Universidad Central, los aportes en la Facultad de Ingeniería ha sido constante, anual, diario, semanal, mensual, y se produjo un código sismo resistente nuevo en el 2020 que está vigente, que tiene vanguardia, que realmente nosotros en Venezuela no estamos faltos de normativa, no estamos faltos de profesionales con conocimiento. Nosotros no necesitamos que venga un Salvador, ni de Japón, ni de China, ni de ninguna parte a venir a hacer el trabajo. Nosotros aquí tenemos con qué hacerlo. Sí podemos hacer alianzas estratégicas para poder utilizar otras tecnologías, pero aquí hay cultura sismorresistente suficiente. Entonces, cuando una normativa cambia de una forma como cambió aquí, lo correcto es adecuar viaductos, adecuar puentes, adecuar edificios, adecuar viviendas, adecuar para que todo el mundo esté bajo la seguridad que ofrece esa nueva normativa. Respóndeme algo con sinceridad. ¿Crees que todo lo que me has mencionado sea posible adecuarlo? Mira, nosotros estamos adecuando edificaciones. Aquí en Valencia. Pero hay unas que, de acuerdo al diagnóstico que haga, sinceramente, por lo que se hizo o cómo se construyó, adecuarlo quizás no sea posible o sí. Vamos a ponerle números y objetividad a esa respuesta. ¿Cuándo una adecuación es viable? Cuando no supera el valor del 60% de la reconstrucción. Si yo tengo que invertir más del 60% de la reconstrucción en una adecuación, eso no vale la pena. Hay que volver a construir. Para eso hacemos ingeniería, hacemos números y determinamos, mira, la adecuación me cuesta 10 bolívares, pero hacer el edificio nuevo cuesta 16. No vale la pena. Vamos a hacerlo nuevo. Entiendo. Porque le vamos a dar un reloj en cero a esa edificación. Cuando se hace la adecuación, estamos volviéndolo a poner en cero, pero tiene que ser rentable. Acuérdate que las edificaciones también tienen que ser activos y rentables. Es así. Vamos a darle la posibilidad a José, nuestro ministro voluntario. José, en medio de esta angustia de esas personas que van a pasar por esto de que su edificio está en ese renglón del amarillo, se va a adecuar o se va a reparar, ¿de qué manera es el acompañamiento para estas personas que quizás, o sea, después de haber vivido todo esto, ver su bien inmueble agrietado y todo esto, se sienten preocupados, estresados? Preocupados, claro. Sí. Mira, tu pregunta no puede ser más pertinente al momento, ¿no? De hecho, se estuvo haciendo hasta hace poco y se va a continuar haciendo jornadas de entrenamiento que se llama entrenamiento durante el SIM o antes del SIM, quise decir. En ese entrenamiento se le muestra a la persona qué cosas debería de hacer antes, durante y después del SIM. ¿Por qué? Porque se hablaba de la triada del semáforo, ¿no? Pero, hay un triángulo que funciona muy bien cuando se pone dentro, se lleva a cabo, que es conocimiento, responsabilidad y control. Cuando uno tiene conocimiento sobre algo, su responsabilidad, su capacidad de saber que puede hacer algo, aumenta. Y por consiguiente aumenta el control, porque ahora puede manejarlo. ¿Sí? El estrés, la angustia, la ansiedad viene por falta de conocimiento. Totalmente. Piensas que no vas a poder hacer algo al respecto, no lo puedes controlar. Entonces nosotros desde los ministros voluntarios estamos dando en las áreas críticas en este momento, y lo vamos a llevar a nivel nacional, La Guaira, Caracas, Valencia, este tipo de entrenamiento para que las personas tengan el conocimiento que hacer durante y después del sismo, y cómo manejar lo que llamamos el estrés, ¿no? Postraumático. O sea, después del sismo, ahora, ¿qué hago? Estoy estresado, no me quiero meter en mi casa porque se puede caer.
Nosotros le enseñamos a las personas a través de conocimiento, cursos, le damos primeros auxilios emocionales. Es un curso que se llama Soluciones para un entorno peligroso. Zona. Quiero comentarles que vamos a cerrar este bloque para tener este capítulo de YouTube no tan extenso y vamos a hilar lo que habíamos hablado en el bloque anterior de manera bien concreta. Esta fusión, ¿no?, importante que hacen los ministros voluntarios con la ingeniería, en este caso con el grupo Jack Ingenieros. Fíjate que lo que nos comenta José, ingeniero, nos da tranquilidad porque sabemos ahora cómo hacer un mantenimiento, de qué se trata, a quién podemos llamar y también cómo se comportan estas estructuras, cómo adecuamos, cómo reparamos, todo ese tipo de cosas. Aunque parece mentira, ya tú al tener conocimiento dices, bueno, mira, no estoy tan grave, me adecuaron, me recompensaron. Sí, pero eso que hacías tú de llamarlo. Mira, no puedes olvidarte del y el drenaje francés. Exacto, pero me interesa escuchar muchísimo que José nos pueda hablar de esa especie de terapia, de acompañamiento para todas estas personas y después damos esa fusión. Ahí te voy a meter una anécdota en lo que termines ahí tu explicación. Bien, entonces te hablaba en el segmento pasado del triángulo de conocimiento, responsabilidad y control. Nosotros como ministros voluntarios nos entrenamos en una tecnología. Para tus oyentes, la definición de tecnología que estoy utilizando es métodos y procesos precisos para manejar la vida. Es una tecnología. ¿Sí? Dentro de esta tecnología manejamos los primeros auxilios emocionales, que es lo que usamos en las áreas donde han habido desastres, para sacar a las personas de todo ese estrés postraumático, el shock, la cosa, o sea, pierden familiares. Ahí me tocó manejar mujeres, una señora que había perdido toda su familia y era un zombie prácticamente. Y en temas de 15, 20 minutos de aplicar estas terapias, logré sacar a la persona de ahí, ya me hablaba y me dijo, no, tranquilo, ya me voy. Se fue. Como a los 2 horas pasé por la OPP 25, los que han escuchado un poco de la geografía de La Guaira, sí. Y vi a la señora encima de la última placa con una pala sacando escombros. ¿Qué quiero decir con eso? La persona pasó de un estado de apatía, ya de renuncia prácticamente a su propósito en la vida, a ponerse en acción. ¿Sí? Ese es el tipo de resultados que se logra con esta terapia. Una pausa. ¿Qué es lo primero que le aplica en ese momento, en ese caso, a esa señora que estaba pasando por su mal momento? Es decir, mira, háblame de tu familia, ¿qué es lo primero que le dice? Sí, eso es lo que acabas de decir. Primero ponerme en comunicación con la persona, porque si no, no voy a poder aplicar Y a la lo mejor terapia. no quiere hablar. Pero lo logras con el entrenamiento, Ok. haciéndolo de la forma correcta. Y luego que haces eso, la segunda terapia que le apliqué fue quitar su atención del 24 de junio del evento y ponerla aquí en el ahora, en lo que se llama el tiempo presente. Eso es una terapia que se llama locacional. Saca la atención de la persona de ese pensamiento donde está atorado y pone su atención en el entorno de tiempo presente. Es algo bien sencillo, se escucha muy rimbombante, pero algo muy sencillo y lo logras hacer en 10-15 minutos. Es muy sencillo cuando estás entrenado, Cuando porque estás entrenado, hay claro. que ser empático, hay que conectar con ese otro ser que tienes al Por frente, supuesto. hay que ser muy respetuoso de lo que está viviendo. En Gestal le decimos no podemos empujar el río, uno trabaja con lo que el paciente da en este caso y es bien importante conectarlo con ese motivo de vida, el que sea, para sacarlo de ese Eso es estado. básicamente lo que ¿Qué lo nosotros motiva a hacemos. seguir estando? Que lo encuentre. Es ¿no? lo que Algo hacemos así. en el campo, sí, y en el trabajo comunitario que hacemos también, ¿no? Entonces, te decía que en este momento es importante ayudar a las personas porque están muy susceptibles. Pues. Hay una réplica de 2.5, de 4, y la gente ya piensa que se va a caer el edificio, todo este tema. Y en este curso de soluciones para un entorno peligroso, que se puede hacer totalmente gratuito, lo haces por internet, duras 2 horas. Vas a tener allí el conocimiento para tomar más responsabilidad por tus emociones, por tu condición y poderlas controlar a partir de ahí. Y puedas seguir con tu vida. ¿Dónde puedes? Me dices que se hace por internet. ¿Dónde Sí, puede uno acceder? la página es www.ministrovoluntario, en singular, ministrovoluntario
www.ministrovoluntario.mx, para que sea en español. Ok, ahí Voy a hay- repetirlo, www.ministrovoluntario.mx. Es de Allí, México la página. Sí. esa es la página, allí hay una sección en el menú que dice entrenamiento gratuito y aparecen 19 cursos. Uno de ellos, soluciones para un entorno peligroso, es el que les estoy recomendando hoy para superar rápidamente la situación que vivimos el 24 de ¿Soluciones junio. para qué? Para un entorno peligroso. Y aquí en Valencia, si lo quieren hacer presencial, estamos en la Avenida Bolívar con Monseñor Adán, en el edificio Mi Refugio. Al lado de la bomba. Frente a Pollo Rico. Frente al Pollo Rico. Sí, ahí de Perfecto. lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con todo gusto podemos ayudarlos a hacer el curso y a manejar toda esta situación actual, pues, con conocimiento. José, te voy a comentar algo a título, digamos ya personal, quizás alguien se siente identificado con esto. Mi familia tuvo pérdidas humanas en La Guaira, ¿no? En la OPP, donde mencionabas tú. Sin embargo, luego de todo eso tratamos de hacer una vida a un ritmo medianamente no normal, pero sí avanzando un poco con nuestras actividades normales. En el caso de mi familia en específico, mi suegra, ella vive en un edificio de 11 pisos, y ella los primeros días estuvo en las casas de sus hijos, habitando un poco mientras se le pasaba un poco los nervios. Hoy en día yo no sé, voy a suponer esto y si me está escuchando, perdóname, pero yo creo que es parte de todo eso que sucedió, que hoy en día la tensión de ella está en 200, que es la más alta, que está diastólica y sistólica, 200, 130, entonces ha tenido golpes de ese tipo de tensión, entonces está padeciendo de eso aún más de lo que padecía antes, y creo que es a raíz de volver al edificio, porque justamente comienza cuando ella retoma su apartamento, Vuelve a la realidad. vuelve a residir en su apartamento, y no sé si eso tenga que ver o se pueda tratar con este tipo de Sí, tiene todo que ver. Miedo a estar en una estructura que al conocimiento de uno es más vulnerable que una casa, ¿no? Claro. En este tipo de... Sin de ahondar eventos. mucho en tecnicismo, enfermedad psicosomática. Psico viene de la mente y soma viene del cuerpo. O sea, la mente enfermando al cuerpo. La enfermedad psicosomática, que es más del 70% del catálogo de enfermedades, hacen que, si tienes un evento como este del 24 de junio, ese pensamiento que se graba ahí, toda esa mala emoción, genere en tu cuerpo algún tipo de manifestación, que en el caso de tu familiar fue la tensión. Yo manejé personalmente, bueno, cientos de casos, pero uno de ellos que la persona tenía la tensión alta. Y en menos de 15, 20 minutos, ojo, yo no estoy vendiendo esto como curación física. Tienes que ir al médico, medir tu tensión, el médico Una indicará el revisión. tratamiento. Lo que sí te puedo decir que nosotros, como ministros voluntarios, y esta tecnología ataca la causa espiritual y mental que genera esa enfermedad psicosomática. Nosotros no trabajamos sobre la estructura, sobre el cuerpo. Nuestra área de competencia eres tú como ser. O sea, se podría decir que sí, este evento que le está pasando a ella viene de este miedo que tiene. Claro, por Sin supuesto, duda. totalmente. Te lo aseguro que si Sin me duda. la traes, la manejo durante un tiempo, puede ser una hora, cada caso es diferente, logro sacarla de esa condición, por supuesto, sin que deje su tratamiento. El médico le indicará en su momento, mira, ya no tienes la tensión alta, sigue con tu vida. Bien. Ah, bueno, agárrate ahí, pues. Es un complemento. Gánate esa cosa por Hay la cosas que suegra. está diciendo que te estoy guardando cosas en el Claro, bolsillo. por Mira, para que te digo más tarde. Debo Cuando cumplir quieras. aquí con compromisos comerciales y en cuanto a la música. Así que vamos a ir a música, muchachos. Los chicos no se van a ir, esto vamos a seguir conversando. Pero vamos a cerrar este bloque acá. Vamos con una canción que me encanta de Lenny Kravitz, Again. 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 Vámonos con aplausos. Fue una-